Gloria a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo número 14, vamos a leer, gloria a Dios, Lucas 14, versículo número 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea un día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Hermanos, en esta porción que hemos leído de la palabra del Señor, hermanos, nos encontramos, hermanos, siempre, hermanos, con la actitud de Jesús de poder enseñar y de poder hacer entender en este caso, a los intérpretes de la ley, que son los mismos escribas. Los intérpretes de la ley son los escribas. Y hermano, Jesús no perdía una sola oportunidad para poder enseñar a las personas, para poder, hermano, hablar la palabra, para poder, hermano, de alguna manera tener algún fruto aún con aquellos que en este caso, hermano, eran estos personajes. Porque, hermano, aquí en esta porción encontramos, hermano, que Jesús había sido invitado a comer. Jesús estaba aquí, hermano, en una invitación, estaban en la mesa. Pero a pesar, hermano, de que Jesús tuvo muchas disputas, muchas confrontaciones con los fariseos, siempre, hermano, se asociaba con ellos, no para ser uno como ellos, sino, hermanos, para amarlos y mostrarles, hermano, un ejemplo piadoso de vida. Hermano, qué interesante, hermano, es ver a Jesús siempre en toda su vida, hermano, siendo, hermano, un personaje que demostraba, hermano, amor hacia sus enemigos. Hermano, Jesús no podía, hermano, predicar la palabra y decirle a las personas: amarás a tu enemigo, cuando él no lo hacía. O sea que vemos, hermano, que Jesús, por eso es de que la gente, hermano, cuando oía a Jesús decía que les enseñaba como quien tiene autoridades. Pero ¿en qué se basaba la autoridad de Jesús? Bueno, la autoridad de Jesús se basaba en que él vivía lo que hablaba. Porque eso era el respaldo del Señor. A él no le podían decir: pero mira, Señor, a ti te caen mal los fariseos, a ti te caen mal los escribas, porque te andan persiguiendo, porque era cierto, hermano. Jesús, hermano, fíjate que aquí este tema yo le puse una invitación maliciosa, le puse yo. Porque, hermano, a Jesús lo invitan a comer. Porque aquí lo leímos en el versículo primero. Mire cómo dice el versículo 1, hermano. Aconteció un día de reposo, mire, que entrando para comer en la casa de un gobernante que era
fariseo. Y mire cómo dice siempre el mismo versículo primero, estos le acechaban. Dice. Sé que ahí está confirmando en este versículo 1 que ellos, hermanos, eran, hermanos, personajes que acechaban a Jesús. Ahí dice en el versículo primero. Pero me llama la atención, como le digo, hermanos, de que Jesús va a esa invitación que le hace el fariseo. Él no se niega, él va, hermano, pero no va, hermanos, con una actitud quizás a la defensiva, sino que él va, hermanos, con el deseo de poder, hermanos, ser de bendición para los que están ahí. Él va, hermano, con el deseo de que en alguna oportunidad él tenga, hermano, una palabra que pueda transformar la vida de ellos, de los fariseos, aunque eran sus enemigos. Jesús no era enemigo de ellos sí eran enemigos de Jesús. Pero mire qué interesante, hermano, porque usted sabe, hermano, que la palabra de Dios no cae vacía, hermano. Bueno, vemos, usted se recuerda, hermano, a Nicodemo. Y quizás muchos de los fariseos, hermanos, llegaron a creer en Jesús por la palabra de él. Porque ahí vemos a Nicodemo, que Nicodemo fue un cristiano, hermano. Un hombre que creyó en Jesús. Pero eso, hermano, como le digo, de que Jesús va a comer con ellos, ahí mismo va a haber una lección que el Señor quiere darles a ellos, porque, hermano, como le digo, el Señor va con el deseo, hermano, y con la intención de amarlos y mostrarles un ejemplo piadoso de vida. Y eso nos habla, hermano, de que en el corazón de Jesús no albergaba resentimientos en el corazón del Señor. Tal es el caso que lo invitan y él va. Y Jesús acepta, como le digo, y él va, aunque Jesús sabía que esa invitación era una invitación maliciosa. Sí, era una invitación maliciosa. O sea que era una trampa la que le estaban tendiendo a Jesús. Ya lo vamos a ver. Mire qué bonito esto. Dice, estos le acechaban. Quiero detenerme un momento en esa palabra, porque, hermano, Jesús estaba bajo observación constante de ellos, y encontraba yo que esta palabra, si usted la busca en cualquier diccionario, yo la busqué y me decía esto, decía esa palabra, acechar, significa observar con atención y con cautela a alguien, generalmente para atacarlo o hacerle algún daño. Mire qué tremendo, hermano. Esa era, hermano, la actitud que tenían estos personajes contra Jesús. Por ahí dice que la acechaban, ellos la observaban atentamente, pero no, hermano, con el deseo de aprender. Qué bonito, hermano, cuando uno está atento, pero con el deseo de agarrar la bendición de Dios. Con el deseo de ser bendecido, con el deseo, hermano, de ser ministrado por el Señor. ¿Cuántos traen ese deseo de ser bendecidos por Dios, hermano? Cuando nosotros venimos aquí, ¿cuál es nuestra mentalidad que traemos? Venimos, hermano, con el deseo de que el Señor nos ministre. Venimos, hermano, con el deseo, hermano, que al salir de este lugar vamos a salir diferentes, hermano. Hermano, qué bueno es, hermano, cuando traemos esa actitud, porque Dios puede obrar en su vida. Porque eso es lo que sucede, hermano, cuando traemos esa actitud de ser bendecidos por Dios, cuando traemos esa actitud, hermano, de agarrar. Hay un mensaje de Josué Irión que, bueno, el tema es un poco raro, pero dice, cómo arrebatar las bendiciones de Dios, dice ahí. O sea, se trata, hermano, de que cuando venimos, hermano, luchar por no irnos vacíos, por no irnos igual, porque entonces venimos a pasear. Si usted viene y se va igual, usted viene a pasear. Venimos a dar una vuelta. ¿A dónde fui a dar una vuelta? Pero no, hermano, qué bueno que cuando salgamos de aquí, hermano, salgamos bendecidos, hermano.
que salgamos con una palabra que nos diga, ay, qué bonito, yo voy a poner en práctica esa palabra. Mire, qué bueno, hermano. Qué bonito. Pero ellos, hermanos, estaban atentos. Estaban, hermanos, con cautela. Pero no con el deseo de aprender, sino aquí dice, con el deseo de atacarlo y de hacerle algún daño, dice. Qué terrible, hermano. Pero, como le digo, no habían invitado a Jesús para recibir una bendición en sus vidas. Era una trampa esa invitación. Mira el versículo 2 como dice, léalo ahí conmigo. Ya estaban sentados, sientan a Jesús aquí, en la mesa, y enfrente de él, mire qué tremendo, hermano. Mire ese versículo, como dice el versículo 2. Y he aquí, estaba delante de él, delante de quién, de Jesús, un hombre hidrópico. O sea que, hermano, mire qué interesante que enfrente de Jesús le llegan a poner a ese enfermo hidrópico, dice ahí. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, hermano, como le digo, este hombre era un invitado también, pero era un hombre hidrópico, dice. Esta palabra griega, esta palabra aún nosotros la usamos. Cuando alguien dice presa hidroeléctrica, hidro, ahí está la palabra hidro, aquí está hidrópico, esa palabra es griega. Hidrópico es agua, hidro. Entonces fíjese la enfermedad que tenía este hombre. Estaba examinando que esta palabra, este hombre padecía de una acumulación anormal de líquidos en los tejidos del cuerpo. Mire, o sea que la enfermedad hacía que esa persona se hinchara de su cuerpo y de su cara. O sea, esa era la enfermedad del hombre. Era un hombre que se hinchaba de su cuerpo. Mire, era agua. O sea, me imagino que ese hombre, hermano, como dice aquí, se hinchaba. Qué feo cuando un hermano se hincha de alguna parte del cuerpo. Y en este caso, este hombre se le hinchaba la cara, el cuerpo. Se miraba deforme, hermano. O sea, era terrible la condición. Pero estos personajes invitan a ese hombre enfermo, pero no, hermanos, con el deseo de que el Señor lo sanara. No, hermano. Ellos lo invitan a él como una carnada para Jesús. Porque ellos lo que querían era, hermanos, que ponérselo enfrente a Jesús y que Jesús lo sanara el día sábado, porque este era un día sábado, ahí lo leímos en el primer versículo. Aconteció que un día de reposo, dice. O sea que ellos le tienden una trampa a Jesús. Señor, te queremos invitar a comer. Vaya pues, dijo él. Mire, llega el Señor, se sienta, enfrente le ponen a ese hombre hinchado de su cuerpo y de su cara, pero era una trampa que ellos le habían tendido al Señor. Y mire, como le digo, algunos comentaristas creen que ese invitado, hermano, simplemente llegó ahí o lo llevaron para provocar a Jesús, porque sabían, hermanos, que la condición de ese hombre, hermano, afectaría el corazón de Jesús y lo iba a sanar. O sea que Jesús, cuando lo viera, hermano, él iba a ser tentado. Mire, voy a decir esta palabra: él iba a ser tentado para hacerle un bien a ese hombre, hermano. Mire qué bonito, hermanos, que a nosotros nos cayeran ese tipo de tentaciones, hermano. Tentaciones para hacer el bien. Mire qué bonitas las tentaciones. ¿Cuántos quisieran esas tentaciones, hermano? Ser tentados para hacer el bien. Porque Jesús le pone en esa tentación de ese hombre enfermo, necesitado,
porque dijeron, no creo que el Señor no se llene de compasión y quiera sanarlo. Ese es el plan. Es que esta es una trampa, porque el Señor es bueno. Mire, hasta la gente mala sabe que Jesús es bueno, hermano. Entonces, hermano, y ellos sabían que Jesús lo iba a sanar, y así iban a tener, hermano, una excusa para poder acusarlo, porque ese era el plan de ellos, porque era día sábado. Ahí estaba ese hombre, hermano, afligido, un hombre con una enfermedad terrible. Qué tremendo, hermano, que los intérpretes de la ley, que eran estos fariseos también, que estaban ahí, ellos no les interesaba el dolor de ese hombre. Ellos no lo llevaron, hermano, porque dijeron, pobrecito este hombre, llevémoslo, Jesús lo va a sanar. No, hermano, ellos no les interesaba el dolor de nadie. Lo único que querían era tenderle una trampa a Jesús. Qué terrible, hermano. Y eran intérpretes de la ley. Eran, hermano, escribas, fariseos. Pero ellos, como le digo, no les interesaba el dolor de las personas. Y eran hombres y mujeres, bueno, hombres. Bueno, los hombres habían entre los fariseos y los escribas. Pero ellos, hermano, no tenían un corazón lleno de amor hacia los demás. Para ellos, ese hombre enfermo solo era una carnada para acusar a Jesús. Qué tremendo, hermano. Qué terrible cuando nosotros vemos a las personas, ya no las vemos como personas, sino que, hermanos, como instrumentos para hacer el mal. Qué feo. O sea que el corazón de ellos, a pesar de que eran, hermanos, los líderes religiosos de su época, pero estaban duros de corazón. ¿Cómo se puede endurecer el corazón de nosotros, hermano? ¿Cómo se endurece el corazón de uno? Cuando se empieza a descuidar. Cuando nosotros empezamos a dejar, hermano, que el pecado contamine nuestra vida. Ya no nos interesa la oración, las personas, nada. Y, hermano, aunque, como le digo, eran hombres religiosos que tenían, hermano, un gran privilegio, porque estaban, hermano, los escribanos, que ellos interpretaban la ley de Dios. O sea que Jesús, hermano, aquí no está hablando con ignorantes. Jesús aquí no está hablando, hermano, con amigos. Jesús aquí no está hablando, hermano, con personas que no conocían la palabra de Dios. Ellos la dominaban. Eran intérpretes. Imagínense que un escriba tenía la capacidad de escribir todo el libro de Génesis y conocía cuántas palabras tenía todo el libro, porque se lo aprendían bien. O sea que ellos eran, hermanos, los catedráticos de la época. No eran ignorantes, conocían la palabra. Entonces, dice el versículo 3, mire cómo dice el verso 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, aquí les va a hacer una pregunta el Señor. Mire cómo les pregunta. Porque como le habían puesto la tentación enfrente, le habían puesto al enfermo enfrente, antes de sanarlo les pregunta a él a ellos. Porque ahí es pregunta, lea ahí como dice, ahí está el signo de interrogación. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Les pregunta a ellos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Les pregunto. Con esta pregunta, hermanos, Jesús, hermano, le recordó a ellos que no había ningún mandato contra la sanidad en el día de reposo, porque les está preguntando antes, vaya, si ustedes me muestran con la palabra, porque ustedes son intérpretes de la ley, en pocas palabras así lo está diciendo,
Vaya, si usted me demuestra si se puede o no se puede sanar a una persona en el día de reposo, aquí me detengo. Eso es lo que les estaba diciendo, porque les pregunta. ¿Ve? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ustedes, intérpretes de la ley, ustedes saben toda la ley. ¿Es lícito? La pregunta, hermano, no era, como le digo, para un ignorante, sino que para los intérpretes, para los que conocían la ley de Dios. Y mire, eran personas que se dedicaban al estudio de las Escrituras. Y mire cómo dice el versículo 4, ¿cómo dice el 4? Si ellos hubieran tenido la respuesta que Jesús les estaba pidiendo, se la hubieran dicho, si todos no prestaban, hermano, una oportunidad para poder acusar a Jesús, pero no la tenían. Por eso dice el versículo 4, mas ellos callaron. Dice, ¿qué iban a decir si en la palabra de Dios no existe ningún versículo que diga nadie será sano en el día de reposo? No dice, hermano. No hay. Por eso dice aquí, mas ellos callaron, nada dijeron. Y dice, y él, o sea Jesús, tomándole, le sanó y le despidió. Entonces, ahí vemos, hermano, que dice que ellos callaron, no dijeron nada a la pregunta de Jesús. Como podemos notar, hermano, los acusadores de Jesús no tenían una respuesta para esa pregunta. Y hermano, notamos que, como le digo, parece que Jesús no hizo ninguna oración larga, porque Jesús no necesitaba orar, hermano. Voy a decir estas palabras de esta manera para que me lo entiendan bien. Jesús es Dios. Cuando Él iba a orar por un enfermo, no iba a decir en el nombre de Jesús. Él era Jesús. Él solamente podía poner la mano y quedaba sano sin decir ni una sola palabra. Jesús solamente podía, hermano, dar la orden y el enfermo se iba a sanar. Porque Él es Jesús. Él es Dios. Él no necesita, hermano, ninguna intervención de ese tipo. Hacer una larga oración. Entonces, hermanos, vemos que Jesús simplemente lo que hizo fue sanarlo. Ahí dice, y tomándole, le sanó. No dice que se puso a orar por él. Solo lo sanó, lo tocó y lo sanó. Pero ¿cómo se pudo haber visto esa sanidad? Que cuando ahí dice que lo sanó, hermano, recuerden la enfermedad de él como era. Un hombre que estaba hinchado, hermano. De seguro en ese momento, hermano, se deshinchó todo. De seguro, hermano, en ese momento todos quedaron boca abierta, hermano, al ver que la cara del hombre le llegó a su puesto normal, ya no estaba hinchado. O sea que ese fue un milagro que el Señor hizo delante de ellos. Porque ellos se quedaron. ¿Pero qué iban a hacer? Él les había dicho, es lícito sanar en el día de reposo. ¿Cómo no contestaron? Digo, vaya, que no hay nada. Viene el Señor y lo sana a ese hombre. Como le digo, la enfermedad del hombre afectaba su apariencia, su cara. Mire qué terrible, hermano. Hay gente que se le hinchan los pies. Es bien común, ¿no? Oye, hermano. Eso de que de le hinchan los pies a las personas. Medio mundo. Yo tenía una tía, hermano, que ella sufría de una hinchazón en los pies tremendo. Y eso que solo en los pies. Imagínese, hermano, tener hinchado todo el cuerpo, hermano. Y la cara. Qué terrible, hermano.
Era feo. Era un hombre, hermano, con un gran sufrimiento. Era un hombre, hermano, que su vida era una vida de lamento, de dolor. Pero sea como sea, aquí hay algo interesante, hermano. Que no importa que estos fariseos, que con mala intención llevaron a ese enfermo, como le digo, ese enfermo lo llevaron como una carnada para tenderle una trampa a Jesús. Pero no importa cómo haya sido, hermano, si haya sido carnada o no, lo importante es que el Señor lo sanó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, allá el enfermo dijo, no importa que me llevaron como carnada, no importa, hermano, que me hayan llevado con una trampa para Jesús, pero Él me sanó, podía decir ese hombre. O sea que en últimas palabras, hermano, fue una bendición, hermano. Porque ninguna trampa para Jesús les iba a funcionar. Qué bonito, hermano. O sea que, como le digo, esa sanidad, ese milagro en ese hombre, de seguro su apariencia se transformó. De repente, hermano, fue sanado delante de todos. O sea, lo que indica que ese hombre, hermano, quedó sano y fue un milagro extraordinario. Qué bonito, hermano. Y ahora Jesús va a explicar por qué puede sanar el día sábado. Aquí continúa. Ya que ellos no pudieron responderle si era lícito o no sanar el día sábado, porque era una trampa para él. Ahora viene el Señor y les va a decir, vaya, me pusieron una trampa y no funcionó. Pero ahora yo quiero explicarles por qué yo sano a la gente el día sábado. ¿Qué necesidad tenía el Señor de hacerlo, hermano? Ni una. Pero Él lo que quiere es que ellos entiendan, que ellos comprendan el amor de Dios. Dice el versículo 5, mire, léalo conmigo. Dice, y dirigiéndose a ellos, mire qué específico es el Señor, hermano. No es que le estaba hablando a otros, mira, te está hablando a vos. No, cabal era para ellos la palabra. Dice el versículo 5, y dirigiéndose a ellos, dijo, le dijo a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ¿quién de vosotros, si su asno y su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y que usted nota ahí que esta es una pregunta que el Señor les está diciendo. Dice, ¿quién de ustedes, si su animal, si su asno, ahí cuando dice asno, buey, significa, hermano, cualquier animal que uno tenga, es de él. Si ustedes tienen un animalito en su casa y de repente se va en un pozo, solo porque es día sábado, ay, que se ahogue, te hubieras aventado otro día, te saco. ¡No! No fue así. Él mismo les dice, no lo sacan ustedes de inmediato, aunque sea día sábado. Esa era una pregunta que el Señor les estaba haciendo. Si se podía sacar a un animal o no. Ese es el problema de las malas interpretaciones de la Biblia. Porque como la Biblia dice, no trabajarás ni harás ningún trabajo, ellos habían inventado, hermano, una tremenda. No vayas a caminar 3 cuadras porque te vamos a apedrear. Mire, hermano, o sea, si habían inventado tantas leyes que el mismo Señor les dice, pero ni ustedes las pueden cumplir. Era cierto. Y mire, a la pregunta que Jesús les hace, ¿acaso no lo sacarían ustedes a su animalito? Les dice el Señor. Y dice el versículo 6, mire cómo dice el 6. Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Qué significa? Que no tenían respuesta. Que ellos no podían, hermano, responderle a Jesús las preguntas que Él les estaba haciendo.
No podían. Mire, la lógica de Jesús fue simple. Si se permite ayudar a los animales en el día de reposo, les dice él, ustedes lo hacen, lo sacan. ¿Cuánto más no era correcto sanar a una persona que es creada a imagen de Dios? ¿Cuántos son creados a imagen de Dios aquí? Todo ser humano es creado a imagen de Dios. Por lo tanto, todo ser humano tiene una dignidad. Todo ser humano tiene una dignidad. Ser humano, sea mundano, sea ateo, sea lo que usted quiera, porque es un ser humano. Eso es lo que a veces no concebimos, que nosotros decimos, es que el cristiano sí, porque ha sido lavado. Es que el Señor nos está demostrando que todo ser humano merece respeto. Pero veamos, a ver qué dice la palabra. En Proverbios capítulo número 12, versículo 10. Si usted se va, hermano, a Google y usted pone el amor hacia los animales y le pone Biblia al final, le va a dar todos los versículos que hablan acerca de que Dios ama a las criaturas. Mire cómo dice Proverbios 12:10. Solo es un ejemplo. Proverbios 12:10 dice: los justos. ¿Quiénes son los justos, hermano? ¿Ah? Nosotros podemos decir nosotros, ¿sí o no? Porque hemos sido justificados, hemos sido perdonados. O sea que nosotros, para nosotros es más este versículo. Porque dice, los justos cuidan de sus animales. En otros dice sus bestias. Mire, cuidan de la vida de sus animales. Pero los perversos siempre son crueles, dice. Mire qué tremendo. O sea que ahí ya en la palabra de Dios nos habla, hermano, de que los justos cuidan. ¿Cómo lo van a dejar morir ahí? Dice el Señor. Si ustedes aman a esas criaturas, les sacan provecho, porque era algunos un asno y un buey. Si es su animalito, ¿ustedes lo sacan o no lo sacan? Sí, lo sacan. O sea, eso habla del amor que tienen las personas hacia sus animales. Y les hacen un bien. Y el Señor les dice, y les hacen un bien el día sábado. Ustedes no lo van a dejar morir ahí. Lo sacan. O sea que el Señor ahí se está pegando a la palabra de Dios. Y no había ninguna palabra que condenara la actitud de Jesús de poder sanar, hacer un bien en el día de reposo. Y dice, y no le podían replicar estas cosas. O sea, hermanos, que nuestro Señor Jesús estaba, hermano, en este momento reprendiendo la actitud de estos hombres religiosos. Pero, hermano, el propósito de Jesús no era avergonzarlos, sino, hermano, salvarlos. ¿Cuántos creen eso, hermano? Sí, hermano. Mire, Jesús hasta en sus últimos momentos, hermano, aún aquellos que lo habían maltratado en la cruz, él mismo decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, qué bonito ver, hermano, estos pasajes, que a pesar, hermano, de que Jesús sabía, como le digo en un principio, que la invitación que le habían hecho era una invitación maliciosa, pero aún así, hermano, él fue porque quería enseñar, quería, hermano, que ellos entendieran. Qué bueno es el Señor, hermano.
que Él siempre está tratando que nosotros entendamos su palabra, que Él siempre está tratando, hermanos, que nosotros abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y entendamos, porque Él es amor. Sí, hermano. Él es amor. Hasta el último momento, la gente no va a decir que no tuvo la oportunidad de oír la voz de Dios. Dios siempre está hablando, hermano. Dios siempre, hermano, está por un lado, por otro, hermano, hablando la palabra para que entendamos. Y en este caso el Señor no perdía esa oportunidad de llevar la palabra donde quiera que Él fuera. Lo invitan a una boda, vamos pues a hacer un milagro. Hermano, está en cualquier lugar, siempre con el deseo, hermano, de salvar a las personas. Amén. Qué bonito, hermano. Qué bonito. O sea, hermano, de que, como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Este hombre que fue sanado aquí, me impresiona este hombre, porque a pesar que no fue llevado con la intención de que el Señor lo sanara, como le digo, o dijeron, lo va a sanar, pero a Jesús le va a ir mal, dijeron los malos. Pero hermano, ese hombre fue sanado, fue libertado de su azote que tenía. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer, hermano, con cada uno de nosotros y con todas las personas, hermano, que están atadas. Amén. Mire qué bueno, hermano. Así que, hermano, siempre Dios, hermano, anda buscando a quien salvar. Gloria a Dios. Cerremos los ojitos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de poder venir y poder estudiar tu palabra, Señor. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, ayudándonos a entender cada día tu palabra, tu amor, Señor. Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Señor, gracias, porque tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, ten misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Danos un corazón sensible, Señor. Padre, danos un corazón sensible. Que no haya en nosotros, Señor, un corazón duro. Que haya un corazón sensible a tu palabra y que podamos atesorarla, Señor. Por favor, te lo pedimos. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Padre, que cuando tú vengas, Señor, nos puedas hallar, Dios, en buenas condiciones espirituales. Por favor, Dios, ten misericordia. Ayúdanos a tener un corazón compasivo. Ayúdanos a tener un corazón que te agrade, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Que pueda haber en nosotros, Señor, amor hacia las personas, hacia los necesitados, hacia aquellos que están sufriendo, hacia aquellos, Señor, que no te conocen, Señor. Por favor, Padre, por favor, Espíritu Santo, por favor, Padre amado,
Por favor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que estamos en este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trata con nosotros, Señor. Trata con nuestra vida, Señor. Por favor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Digámosle, Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en este problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu presencia con nosotros, Señor. Necesitamos tu amor, Señor, con nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús. Quisiéramos saber si hay alguien que quisiera ponerte a cuentas con Dios. En esta noche yo le invito. Póngase a cuentas con el Señor. Si tú sabes que necesitas pedirle perdón al Señor, hazlo. No te tardes. Como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Habrá alguien que sabe que necesita pedirle perdón al Señor, ponerse a cuenta, decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no me he estado portando a la altura. No he estado viviendo una vida que te agrada, Señor. Perdóname. ¿Habrá alguien que levanta su mano?